y bienvenido, bienvenida a la cápsula de poder del conocimiento experto. Piezas de contenido estratégicamente diseñadas para ayudarte tanto a tu desarrollo personal como a tu emprendimiento o negocio. En esta cápsula de poder vamos a tocar uno de los temas que en lo personal disfruto más al momento de conversar y discutir con la gente. Hablo de la importancia de ser estoico. Estoico viene la palabra viene siendo estoicismo, ¿no? Y el estoicismo es como, en términos generales, es como buscar la satisfacción de la vida o la felicidad de la vida, dejando de lado los placeres y las comodidades mundanas. Eh, en términos generales eso es. Vamos a entrar en un contexto más detallado a lo largo de esta cápsula de poder. Pero es importante que estar conscientes, ¿no?, de cómo es el mundo en el que vivimos actualmente. Y si algo te puedo decir es que creo que actualmente, como nunca antes en la historia, el mundo es demasiado cómodo y demasiado dependiente. Habrá quien no esté de acuerdo, habrá quien diga que no es cierto, habrá quien diga que el mundo se sufre mucho, habrá quien diga que la situación no está bien, que hay mucha pobreza, austeridad, pero la realidad es que estamos mejor que antes. Tenemos muchos más recursos que antes, tenemos mucha más información que antes, tenemos acceso a las cosas de manera mucho más rápido que antes. La vida se ha vuelto muy cómoda, la vida se ha vuelto muy sencilla muchas veces. Nos hemos hecho dependientes, y esa es la palabra clave, ¿no? Nos hemos hecho dependientes de las comodidades, nos hemos hecho dependientes de la tecnología, nos hemos hecho dependientes de nuestros medios de transporte, nos hemos hecho dependientes de nuestro salario, nos hemos hecho dependientes de muchas cosas que hacen que tengamos una vida relativamente sencilla. Y no se refiere a que no se merezca tener esa vida, claro que se merece. Pero el punto al que hay que entender aquí, y esta cápsula de poder, es no olvidar, vamos a recordar ciertas situaciones históricas, ¿no?, de gente que ha vivido este tipo de filosofía, o cómo se vivía este tipo de filosofía en tiempo atrás, ¿no? Estoico, como les dije, prácticamente se refiere a tienes que ser duro, tienes que ser dura, tienes que acostumbrarte o tratar de no siempre estar más bien acostumbrado a las comodidades, no siempre estar sujeto y ser dependiente de las cosas que te rodean. Un ejemplo muy simple: cuando se descompone tu auto, parece que el mundo se acaba. Cuando se va la luz, cuando se va el agua, ¿sí? Es decir, pónganse a pensar que no hace mucho tiempo atrás la gente no tenía autos, la gente no tenía agua en su casa directamente, no había electricidad. Bueno, sí había electricidad, pero no había luz eléctrica de los bombillos como los conocemos. Es decir, la gente estaba acostumbrada a otro tipo de cosas, la gente estaba acostumbrada a otro tipo de vida, donde al día de hoy quizá eso se nos hace muy duro, muy difícil, pero en aquellas épocas o en aquellos tiempos era lo normal, ¿sí? Es importante, ¿no? Cuando alguien se encuentra en la adversidad, regularmente es cuando sale a relucir quién es. Víctor Hugo, ¿no?, el famoso escritor, filósofo, poeta, él decía: la adversidad hace al hombre y la prosperidad hace a los monstruos. ¿Ok? La adversidad hace al hombre, mientras que la prosperidad hace a los monstruos. Y todo esto viene a entender, ¿no?, cómo el término próspero, el término abundante, es algo que todo mundo busca, o la gran mayoría de la gente busca. E insisto, no está mal, no es algo que no se tenga que hacer, no es algo que sea un error, pero el error que hay cuando nos hacemos dependientes y nos olvidamos que todas estas cosas no forman parte de lo básico, ¿sí? Hay historias de los antiguos indios pieles roja, ¿no?, los apaches, la parte de estos indios nativos de Estados Unidos, donde los rituales de vida
eran sumamente duros. Eran gente que tenía que caminar dos, o sea, era el equivalente a 2 maratones diario para poder llegar de un punto a otro. Era gente que obviamente los baños pues eran en aguas frías, los niños pequeños tenían que hacerlo, se tenía que sufrir bueno, vaya, sufrir no quiere decir la palabra, ¿no? Pues se tenía que pasar por ese tipo de situaciones si es que se quería sobrevivir, simplemente. ¿Ok? Entonces, aquí es cuando empezamos a cuestionar y empezamos a manejar los contrastes, como te he dicho en otras ocasiones. Y el hecho de manejar los contrastes hacen que estas cosas pues tengan sentido. ¿Ok? No podemos ser tan suaves, no podemos ser tan cómodos. ¿Sí? Cada quien tiene que ser responsable de las cosas que tiene que hacer. Hay una frase que dice que tienes que disfrutar el momento presente, pero sin olvidar, o más bien con el objetivo de invertir en tu futuro. Ok, o sea, dicho de otra manera, lo que haces en el presente va a repercutir en el futuro. Entonces, lo que hagas en el presente, siempre asegúrate que sea algo que te retribuya al futuro, que te ayude en cualquier aspecto que quieras, pero que sea algo que te ayude a mejorar algún tipo de problema. ¿Sí? Les insisto, el ser estoico es ser duro, es no ser suave, no ser cómodo y estar ahí estaba el factor del pesimista preparado y bueno, más bien era el pesimista no se prepara, el optimista se prepara y tenías que hacer como vaya, como un cruce, ¿no? Lo ideal es ser un pesimista preparado. ¿Y a qué me refiero? Y no un optimista no preparado. El optimista que ya nunca va a pasar nada, todo está muy bien, todo fluye muy bien, ¿para qué me preocupo? Todo es perfecto. Pues ten cuidado, porque si en un momento sucede algo para lo que no estás preparado, te va a impactar. ¿El pesimista preparado qué es? Bueno, es una persona que sabe que las cosas malas pueden suceder, pero se prepara, ¿sí? Se anticipa, ¿ok? ¿Sabes qué? Pues yo sé que en una situación así puede pasar esto, me preparo para eso y me olvido de que eso vaya a suceder, ¿sí? O sea, ya me preparé, ya no tengo que estarme preocupando. Si sucede, pues simplemente ya tengo un respaldo y ya me enfoco en otra cosa. ¿Ok? Algo muy importante. Tienes que, cuando normalmente las personas, vaya, yo creo que todos entramos aquí, ¿no? Es decir, no podemos decir que gente no cae aquí, pero las personas se suelen quejar muchas veces de la vida, de las cosas como están y cuando lo analizamos, o sea, o por lo menos en lo personal, ¿no? Cuando empiezo a hacer conciencia de cómo es las razones o cuáles son las quejas que la gente tiene, me pongo a pensar en esos contrastes de cómo era la vida antes. Y digo, yo no sé qué pasaría si estuviéramos, vaya, ¿no? Un par de semanas sin todas las comodidades con las que vivimos actualmente. O sea, el mundo se sacudiría enormemente, ¿sí? Hay algo muy importante y hay una analogía que también hay que estar listos, ¿no? O sea, es la parte del pesimista preparado, ¿no? Hay que estar listos. Si vas a la guerra, por ejemplo, tienes que tener tus cosas listas, ¿sí? Tienes que estar, vaya, acostumbrado a que no te agarren por sorpresa, ¿sí? Tienes que hacer tu deber, tienes que hacer tu parte, como se dice por ahí, ¿no? Haz tu parte, lo que tú te comprometes y esto que tú vas a hacer, te va a ayudar, ¿sí? Te va a ayudar porque tú necesitas acostumbrarte a hacer un pequeño sacrificio cada día. Y me refiero a un pequeño sacrificio, o sea, no tiene que ser algo muy difícil, pero nada más es para salir del contexto de la comodidad y empezar a pensar en términos más de de este término del estoicismo, ¿no? Donde la clave radica precisamente en hacer esos pequeños sacrificios todos los días. Por ejemplo, cosa tan simple como al momento que te des un baño, báñate con agua fría. No digo diario, o no digo que toda la sesión de la ducha sea con agua fría, pero sí trata de en cierto tiempo hacerlo. O sea, trata de hacerlo, trata de presionarte un poco. Puede ser el hecho de que vas a ir a un lugar, pues quizá no te vayas en auto, vete caminando, vete en transporte público,
Vete en bicicleta, si es que puedes. Si vas a ir o vas a hacer, digámoslo así, ¿no? Si tienes algún tipo de actividad que involucre siempre la comodidad, omite esa comodidad y haz un poco de sacrificio cada día. Eso al final, a la larga, te va a ayudar. Uno no lo ve porque uno piensa en el corto plazo, pero cuando tú lo ves a un mediano o largo plazo, tú te vas a acostumbrar a que no siempre las cosas van a estar ahí y vas a estar listo para cuando las cosas no estén. Con pequeños sacrificios, cada día. Quiero que uno de los mensajes principales es que no te apoyes demasiado de las cosas que te hacen la vida fácil. La tecnología. ¿Qué pasa cuando se va la señal? ¿Qué pasa cuando no hay internet? Nada más con eso. Es más simple. ¿Qué pasa cuando se cae WhatsApp? Cuando se cae Facebook. El mundo se vuelve medio loco. No sé si te has fijado, pero la verdad es que el mundo está como que no sabe qué pasa. Cuando se cae la señal, imagínate, cuando se va la luz. Y es curioso porque la gente después se acostumbra rápido. No sé si te ha pasado, ¿no? A lo mejor se va la luz, hubo un apagón y estuviste varias horas sin luz. Llega un momento en el que pues pones las velas, pones las cosas, como que no está tan mal. ¿Me explico? O sea, uno empieza tiene tiempo para pensar, para reflexionar. Y entonces empieza otra vez a resurgir esa parte que tenemos perdida precisamente por la cantidad de estímulos e influencia que recibimos todos los días. ¿Sí? Es importante que siempre trata de mover tu vida un par de niveles arriba, ¿no? Que te van a hacer más. ¿Sí? Es importante que recuerdes qué quieres, ¿no? O quién quieres que esté a tu lado al momento de los problemas. Mira, voy a tratar de ejemplificar esto un poco mejor. Cuando normalmente vivimos en una sociedad, como dije antes, en un estado cómodo, en un estado de comodidad, en un estado de dependencia, ¿no? Hacia las cosas que nos hacen la vida fácil. Es importante siempre tener un poquito, subirle 2 rayitas al nivel de lo estoico o 2 rayitas al nivel de la austeridad o 2 rayitas al nivel de lo difícil. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo sencillo y después un ejemplo un poco más dramático. Pero el ejemplo sencillo. Imaginemos que tú siempre has tenido tu coche, todo está muy bien, nunca te has tenido que ensuciar las manos, ¡pum!, se te ponchó una llanta. Cosas tan simples como esa. Quizá no sabes porque nunca lo has hecho. Y cuando lo vas a hacer tienes miedo y no sabes qué hacer y si se me cae el coche encima. Y no puedo moverle porque no sé en qué manera mover el gato y tampoco sé cómo mover la llave de cruz y no puedo hacer nada. ¿Ok? Eso es un factor que tenemos que saber. Algo simple. Súbele 2 rayitas a las cosas. No te acostumbres todo a lo fácil. Muévete. O sea, muévete y trata de mover tu vida 2 rayas más hacia lo que viene siendo no tan cómodo. No digo que te dejes las comodidades, pero tampoco quiero que olvides lo que es no tenerlas. ¿Sí? Si tienes hijos, foméntales también eso. O sea, si hay que caminar, si hay que agarrar transporte público, camión, autobús, si hay que moverse bajo el sol, pues hay que hacerlo. O sea, tómalo como algo que te acerque a eso. O sea, era importante en la época de los romanos. Se solía tener una frase, ¿no? Que era, resuélvelo mientras caminas. ¿Por qué? Porque era un periodo donde ellos tenían para reflexionar y caminaban largas distancias y era una costumbre que en ciertos pueblos de Europa se tiene mucho todavía, eso de caminar, irse por las tardes, irse en las noches, caminar, estar una hora caminando y regresar. Tanto como ejercicio, sí, pero más que todo como reflexión. Y eso también ayudaba mucho a las personas. Les ayuda a tener una vida más longeva, les ayuda a tener una vida más balanceada en cierta forma, ¿sí? Ahora, te decía también el ejemplo, ¿no? Tienes que saber quién quieres que esté a tu lado al momento que los problemas aparezcan. Imagínate que estás en un callejón, ya hay 2 sujetos
que te van a asaltar y te van a golpear, ¿sí? Y en ese momento sale un amigo tuyo. ¿Qué harías? O sea, ¿qué amigo prefieres que esté? ¿Un amigo con las manos suaves, bien arregladito, que nunca ha tenido algún tipo de diferencia con nadie y que pues obviamente jamás ha tenido que meter las manos para nada y se cuida mucho y es todo bueno? ¿O prefieres a alguien que llegues y tenga cicatrices en la cara, las manos marcadas por las batallas, ¿sí? Grande, rudo, digámoslo así, que sabes que te puede ayudar en una situación difícil, ¿sí? Tienes que valorar eso. Y esto es una analogía simple, pero en la vida es así. ¿Qué prefieres? ¿Una persona que haya sufrido batallas, quizá batallas que tengas que sufrir tú, pero que ya las haya sobrepasado y que te pueda guiar? ¿O prefieres a alguien que nunca ha hecho nada y es cómodo y vive en un espejismo de vida? Piénsalo, porque al final eso va a determinar gran parte del resultado que tengas en tu vida. Entonces, recuerda, tienes que ser duro, tienes que ser estoico, tienes que ser dura, estoico, ¿sí? Y tienes que hacer algo que contribuya, ¿ok? Tienes que enfrentar tus miedos, ese es un factor clave, el miedo, ¿no? Y creo que ni siquiera es el miedo, es el temor, o sea, es el temor como tal. Ni siquiera le das pauta que el miedo tenga efecto, ¿ok? Entonces no seas como las masas, no seas como esas personas que simplemente son suaves todo el tiempo y que pues su vida se basa en lo que pasa en las redes sociales y nada más es el patrón de referencia que tienen para las pláticas que existen y es el sentido que le dan a la vida. Los programas de moda, la gente que es influencer, las noticias y vaya, ¿no? O sea, siempre se la pasan cuestionando lo que sucede en el entorno de los medios masivos de comunicación y ya. Tienes que buscar algo más. No seas como las masas, trata de diferenciarte. La gente te va a criticar tarde que temprano, ya te lo dije. La gente va a hablar de ti y eso ya también ya te lo he dicho, cuando tú te empiezas a diferenciar de ellos. ¿Por qué? Porque la gente no va a aceptar que tú sobresalgas en un tema que a lo mejor ellos hubieran querido, pero no son capaces de hacer las cosas. A eso me refiero con la parte de las masas, ¿sí? Necesitas entender que si estás escuchando esto es porque tú no quieres ser como las masas. Si es la primera vez que me escuchas, pues bueno, espero que esto haga sentido contigo, pero si ya me has escuchado ya desde tiempo atrás, tú sabes mi forma de pensar y la manera en la que yo trato de canalizar o las ideas que te trato de aportar no es para que sigas lo que todo el mundo hace, sino que es para que encuentres tu propio destino y tu propio camino, ¿sí? Tienes que hacer, o sea, en tu vida, trata de hacer siempre que la competencia sea parte de la misma, ¿sí? Y no me refiero a que estés compitiendo con todo el mundo y a ver quién es mejor, no, pero sí en un factor de competencia sana, por lo menos contigo mismo, contigo misma. Si trata de subir 2 rayitas más, como te dije, a la parte de complejidad o a la parte de la no comodidad, y empieza a generar esos pequeños cambios y compite contigo primero. Te vas a dar cuenta que al cabo de meses, pues vas a tener otro tipo de cualidades que te van a diferenciar del resto. El punto es que siempre pienses a mediano o largo plazo, no pienses en corto plazo. Eso es de débiles, ¿sí? Resultados instantáneos, resultados inmediatos. Tengo un problema, necesito un salvavidas, necesito algo que me solucione la situación en la que estoy. No, tu situación en la que estás se ha generado no de un día para otro, sino de mucho tiempo que sigue un patrón de conducta que no has cambiado. Y va a seguir pasando, ¿por qué? Porque sigue repitiendo ese mismo patrón de conducta. Necesitas quitarte eso, ¿no? Una analogía interesante es con el dueño de Amazon. El dueño de Amazon, Jeff Bezos, dice que él nunca ha usado el elevador, siempre usa las escaleras. O sea, en cualquier momento tú puedes encontrar cualquier tipo de situación para hacer esos pequeños pasos, ¿sí? No necesitas hacer grandes pasos al comienzo, cosas simples, como usar las escaleras, como caminar más, como bajarte a lo mejor o dejar tu auto estacionado cuadras antes del destino, o si es transporte público, bajarte antes. Cosas que te hagan de alguna manera no estar tan cómodo,
Eso es todo nada más. Y vas a descubrir que después eso que no te hace estar cómodo va a ser cómodo para ti. Entonces le vas a subir otros niveles más. Y cuando tú regreses y veas todo lo que has avanzado, vas a decir, vaya, pues sí que las cosas han sido distintas. No esperes a que ocurra una tragedia para caer en eso. No esperes a que ocurra una pérdida para caer en eso. No esperes a que algo malo te suceda o aparentemente malo te suceda para caer en eso. Puedes hacerlo desde ahora con pequeños pasos, ¿sí? Sobre todo al comienzo. ¿Qué cosas puedes hacer? Cosas simples. Por ejemplo, si te vas a una zona rural, vete a un campo, vete donde exista a lo mejor una granja, vete quizá de campamento. Haz cosas donde no existan las comodidades que actualmente estamos acostumbrados y tengas que ingeniártelas para poder hacer las cosas, para poder dormir, para poder comer, para poder prender fuego en este caso, o para poder limpiar el agua. Aprende cosas que al final te van a proveer ayuda, te van a hacer mejor, te van a dar más cualidades, que si simplemente sigues repitiendo el mismo patrón. Algo importante también, identifica el área débil que tienes y entonces aplica sobre esa área débil lo que mencionamos previamente, ¿no? Trata de subirle 2 niveles de complejidad al área donde eres débil también. O sea, si bien hemos dicho que la parte más importante es construir sobre tus fortalezas, también es importante que no quedes tan desbalanceado, ¿sí? Lo grande viene en tus fortalezas, pero trata también de ir complementando esas áreas débiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final, lo más importante que tú vas a ir logrando es cuando ya no dependes tanto de factores externos. Mira, ¿por qué te digo de las áreas débiles? Un ejemplo que a veces uso es la cuestión del mecánico, ¿no? Cuando alguien va a llevar su auto al mecánico porque no funciona bien, quizá tú no sabes nada de mecánica, y si no sabes nada de mecánica vas a estar en un problema, porque vas a estar sujeto al criterio del mecánico, y si él es una persona honesta, qué bueno, porque así por lo menos no te va a ver la cara, pero si no, no estás en facultad de elegir o de validar algo que él te está diciendo, porque no lo sabes. A eso me refiero con reforzar las partes débiles. Si tú no sabes, como un ejemplo simple, ¿ok? Vaya, es lo que te quiero entender. Pero si tú no sabes, por ejemplo, de mecánica y tienes que llevar tu auto al mecánico, pues por lo menos trata de entender un poco qué es los componentes del motor y qué es lo que le va a hacer para que por lo menos la percepción que tenga el mecánico de ti es que sea alguien que sabe. O por lo menos no está tan verde, ¿no? O por lo menos me va a cuestionar si trato de verle la cara. O por lo menos tiene algo de conocimiento del cual pues me da certeza de que lo que le digo le va a dar sentido. A eso me refiero con esto. Tienes que tus áreas débiles tratar de nivelarlas, precisamente para no tener o no caer en problemas que te pueden afectar. Pero siempre, sin olvidar que la zona fuerte, pues o sea, la parte fuerte que tú tienes son o sea, esas fortalezas que tú tienes es sobre la que vas a construir prácticamente tu destino, ¿sí? La parte más, la parte más fuerte que tú puedes hacer. Ahora, algo que también sucede, ¿no? Y este es un factor psicológico que nos suele pasar, es el control de la mente, ¿no? Nosotros tenemos que estar en control de la mente y no al revés, ¿sí? Ya hemos hablado en el libro de El poder de la hora y La nueva tierra, tocamos muy específicamente este punto, ¿no? El control de tu mente. Es decir, la mente es la que se va a encargar de que tengas miedo, la mente es la que se va a encargar de que te estés quejando, la mente es la que se va a encargar de que no te guste lo que está sucediendo, la mente es la que se va a encargar de decirte que estás mal, la mente es la que se va a encargar de que tengas miedo, la mente es la que se va a encargar de que no hagas las cosas que tienes que hacer. Cuando la mente está en control de ti, entonces tú no tienes gran voluntad de las cosas. Es como la tecnología. O sea, la tecnología es un gran recurso mientras no seas esclavo de la misma. Si tú dominas sobre la tecnología es perfecto, porque tienes un recurso sumamente poderoso. Lo mismo pasa con la mente. La mente puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Si estás en control de ella, será tu mejor aliado.
Pero si no lo estás, va a ser tu peor enemigo. Es el que se va a encargar de sabotearte, de boicotearte, de que las cosas no fluyan bien, de cuestionarte, ¿sí? De no hacer que las cosas puedan funcionar para ti. Algo que también viene a alusión a todo esto es, si hablamos un poco más sobre este sentido de ser estoico y tratamos de mencionar un poco más a detalle situaciones, un ejemplo también puede ser el gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio, digamos que vas a levantar pesas, ¿no? Tú quieres generar músculo. Eso no va a pasar si tú tienes 2 pesas, quizá de 1 kilo, ¿no? En cada mano y estás levantando eso. O sea, no se vale decir es que estoy haciendo ejercicio. O sea, no. Tiene que quemar, tiene que doler. Tienes que, vaya, te tiene que incentivar el hecho de que realmente sentir que se quema, ¿no? Que se está quemando el músculo. Y no me refiero a un aspecto negativo, sino a un aspecto donde ya no puedes hacer una sola más. Ahí donde empieza el punto de fallo, ahí es donde empieza el crecimiento. Mucha gente, digo, me ha tocado ver constantemente que hay gente que está, y me imagino que también te ha tocado a ti, que me estás escuchando, va al gimnasio, a lo mejor lleva 1 año, 2 años y lo ves exactamente igual. Y ves que no cambian sus patrones, y ves que no cambian sus hábitos, ya hacen ejercicio, ya hacen cardio, ya hacen lo que vayan a hacer, pero no cambian. No hay una mejoría, no se nota un cambio real. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta muy rápido. A lo mejor en un inicio pues sí le ayudó, pero después el cuerpo se adaptó. Y una vez que se adapta, pues tienes que cambiar. Tienes que otra vez ajustar y otra vez ajustar y otra vez ajustar. ¿Hasta qué? Pues hasta que simplemente obtenga ese resultado que tú quieres. Recuerda, el cuerpo es muy sabio, la naturaleza es muy sabia y se adapta rápidamente. Tenemos que estarle cambiando constantemente eso. Eso sucede normalmente cuando alguien va a entrenar y está tan cómodo que siempre es la misma rutina. Y ya, y se va y ya hice y estoy muy contento, pero no hay cambios. ¿Por qué? Porque siguen repitiéndose los patrones de comodidad. Tienes que sentir que quema, ¿no? En el sentido del gimnasio. Y eso nos lleva también al ejemplo de los países, las naciones, ¿no? Dicen que las naciones mueren cuando éstas se vuelven débiles, cuando caen en la comodidad, cuando su gente ya no tiene el estoicismo, cuando las personas ya prácticamente viven totalmente en función de las cosas que les den. Y las naciones mueren cuando se vuelven débiles, ¿sí? Recuerda, tienes que estar en control de tu cerebro y no al revés, en control de tu mente y no al revés. Algo que se dice fácil también, pero cuesta trabajo. Y muchas veces es algo que no podemos tolerar, es el hecho de fallar. Y nosotros tenemos que estar de alguna manera, no quiero decir emocionados, pero sí a la expectativa, ¿no? De que podemos fallar algunas veces. Si fallamos y hacemos lo mejor que podemos y fallamos, no deberíamos de molestarnos realmente, porque cada vez vamos a ser más fuertes en la segunda oportunidad que hagamos. Esto es como cuando haces un trabajo. Cuando tú haces quizá un trabajo por primera vez, te puede demorar, no lo sé, digamos 3 horas en función de lo que hagas. Pero si haces el mismo trabajo la segunda vez, el mismo, quizá ahora te demoró 1 hora y media. Y la tercera vez 1 hora. Y la cuarta vez a lo mejor 45. Ya después de ahí ya empieza, quizá ya no se puede bajar tanto. Pero el punto al que voy es que una vez que tú fallas, velo como la oportunidad de hacerlo otra vez, pero lo vas a hacer mejor, porque ya sabes que no funcionó la primera vez y ya sabes que por lo menos vas a cambiar ciertas cosas. Sientes emoción también al momento de empezar a manejar precisamente esa cuestión de los fallos. Ahora, hay algo que regularmente las personas no se sienten tan cómodas, ¿sí? Y a esto me refiero con la cuestión de la mentalidad del mediano largo plazo. Como dije en un inicio, ¿no? Tienes que disfrutar el momento, ¿sí? Pero también tienes que invertir para tu futuro. Por ejemplo, el hecho de ponerte en forma, el hecho de ir a un gimnasio, por ejemplo, el hecho de estar haciendo ejercicio, el hecho de estar, poniendo salud a tu cuerpo, es algo que para muchos
o la mayoría de los que nos gusta hacer ejercicio, es algo que nos es placentero al momento de hacerlo, pero también es una inversión que estamos haciendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, a lo largo del tiempo, empieza a decaerse, empieza a hacerse más débil, empieza a perder fuerza, empieza a perder pues la forma, empiezas a perder el colágeno, empiezas a perder la elasticidad, empiezas a perder masa muscular. Entonces, si tú no haces nada, pues ese es el resultado que va a pasar. Cuando tú inviertes en tu cuerpo, como un ejemplo, pues es una inversión que estás haciendo a un mediano plazo, a un largo plazo, ¿sí? Lo mismo pasa con el dinero. El dinero viene a ser exactamente igual. La mayoría de las personas tienen patrones de administración sumamente catastróficos. ¿Por qué? Porque se gastan todo y más. Ganan $1 y se gastan 1.2, 1.5, 1.8, 2 o más. ¿Sí? Lo gastan. ¿Por qué? Porque buscan satisfacciones. En el libro de la civilización y sus descontentos de Sigmund Freud, que es como un ensayo, ¿no?, en relación al ser humano, él menciona que dentro de ese análisis que él hace, o ese ensayo que él hace, el ser humano se queja mucho de la vida, ¿no? La vida es dura, la vida es difícil, la vida son muchos problemas, la vida no puedes vivirla bien porque siempre hay algo que lo hace más complicado. A eso se refiere la parte que hace alusión Freud. Y dice que el ser humano por lo general tiene 3 elementos. Quizá hagamos una cápsula de poder específicamente de esto, porque es muy importante, pero hay 3 elementos que determinan precisamente, ¿sí?, los sustitutos, bueno, no los sustitutos, sino qué es lo que hace la gente para que la vida le sea más placentera. Y el número 1 viene siendo el que tengan, digámoslo así, ¿no?, diversas intereses o diversos intereses de poder. Dicho de otra manera, es como que tengas aficiones, que tengas hobbies, que tengas cosas que realmente te gusten y que te motiven, ¿ok? Y las vas a buscar. Ese es lo primero que insta, ¿no?, al ser humano. Es como un escape. Lo segundo que hacen, que es la parte que hablo aquí del dinero, es buscar gratificaciones, ¿sí? Buscar gratificaciones casi instantáneas, es decir, comprarse cosas. Me gasto lo que tengo porque mi vida no me gusta, porque no funciona bien, porque necesito algo que me haga sentir mejor y se gastan las cosas. Y el tercero viene siendo la parte de las sustancias que intoxican el cuerpo, ¿no?, las drogas y demás, donde eso hace que la gente sea como insensible a esa vida donde no les gusta, ¿ok? Entonces, pero en esta parte del dinero es lo mismo, o sea, la gente gasta lo que no tiene y después vive pues como no quiere vivir, ¿no? Entonces, cosas tan simples, ve y abre una cuenta de inversión y ponle cualquier cantidad, con lo mínimo que puedas abrirla, tenla, hazlo, ¿sí? Empieza a buscar formas donde tú puedas apalancar precisamente eso, que tú puedas empezar a implementar, que a lo mejor, ¿sabes qué? No me voy a comprar esto que quería, está bien. O no voy a darme este pequeño lujo, está bien. Invierte en tu futuro. O si vas a comprar algo, pues compra algo que te va a ayudar en el futuro, no que te dé una satisfacción inmediata, ¿no?, o instantánea. Recuerda, ya lo comentamos previamente, ¿no?, Víctor Hugo, ¿qué decía? El hombre, bueno, la adversidad hace al hombre, ¿sí?, y la prosperidad hace a los monstruos. Analiza la historia. Analiza qué pasó con Analiza qué ha pasado con las naciones que de pronto entraron en prosperidad. ¿Qué pasa? El poder los ciega muchas veces y se generan los verdaderos problemas, los verdaderos personajes de la historia que han cambiado y que han sido un referente, ¿sí?, para bien o para mal. Y en esa parte de los monstruos, pues bueno, imagínate, han aparecido varios, no los voy a mencionar aquí, pero hay varios en la historia que caen en esta categoría. Y vaya, ¿no? Lo que quiero es que no se te olvide este sentido del estoicismo. Si es que es un término que no conocías, pues aquí lo tienes. Lo que me importa más es que incorpores algo que te haga ser más estoico,
¿sí? Que incorpores algo que no te haga ser tan suave, que no sea pura comodidad, que no te limites simplemente como el entorno funciona y hagas lo que el entorno dice que tienes que hacer. Si tú comparas otras naciones y verás que hay naciones mucho más pobres que la que tú vives, vas a ver cómo es el estilo de vida. Y se te va a hacer sumamente complicado y dirás, no, pues pobre gente, hay que ayudarlos, espérame. Pero a lo mejor esa gente está prácticamente acostumbrada a eso y forma parte de su formación. Y cuando esas personas salen de ahí, los que tienen suerte de salir, logran hacer grandes cosas fuera. ¿Por qué? Porque simplemente estuvieron acostumbrados a hacer que las cosas no fueran tan fáciles. O por lo menos eran normales en el entorno donde ellos vivían, pero cuando sales, eran mucho más sencillas para los demás. ¿Sí? Eran mucho más sencillas y las personas podían realmente sobresalir sobre los demás. ¿Por qué? Porque no seguían simplemente la vida de comodidad que todos los demás siguen. Y esto lo puedes ver en la historia una y otra vez. Personas que han alcanzado el éxito una y otra vez han sido precisamente porque quizá estuvieron en ambientes más difíciles, en entornos más complicados, que cuando lograron salir y encontrar la parte de la prosperidad o la parte donde había más abundancia o la parte donde las cosas eran más sencillas, pudieron destacar de los demás porque estaban listos, estaban listas para hacer precisamente eso debido a que habían tenido una vida más compleja y no llena de comodidades. ¿Ok? No olvides, la adversidad hace a los hombres, la prosperidad hace a los monstruos.